Bueno, al doctor Fiorini no lo voy a volver a presentar porque en realidad si estamos todos acá y todos los que estamos en este momento es porque esto es la parte más de vagar. Ok. Si estamos todos aquí y hemos esperado hasta este momento, es porque ahora viene la frutilla de la torta, ¿no? Porque ahora viene lo que originalmente nosotros íbamos a denominar esta jornada, que iba a ser los piques de la psicoterapia. ¿Cómo piques? Como dicas. Los piques son como los tips, los trucos, las tretas. ¿Ah? Entonces, con un título de la conferencia tan atractivo como ¿qué hace a una buena psicoterapia? Ningún psicoterapeuta se podía ir antes porque esto es lo suculento, ¿verdad? Es el postre suculento. Así que estamos todos atentos a lo que nos vas a contar. Sí, yo me quedé pensando con el título que era Los secretos de las psicoterapias, que en realidad no hay posibilidad de revelar secretos, sino que a lo mejor secretos aludía indirectamente a los enigmas que tenemos con las psicoterapias, que son precisamente enigmas, o sea que son zonas que por ahí no abarcamos bien o no conocemos tan claramente, lo cual supondría eludir la jugada que me ponía a mí como el mago del asunto, correrme del lugar y aclarar que no tenemos manera de aclarar los secretos. Recordaba una frase de un actor francés de teatro, Jean Cocteau, que dice: estamos tan penetrados de misterios que fingimos ser sus organizadores. En realidad, nosotros tenemos sobre nuestro objeto de estudio, tenemos puntos oscuros, pero no somos tan originales, porque ninguna ciencia termina de abarcar su objeto de estudio. Fíjense que las ciencias llamadas más duras, más básicas, tomemos la física del universo o la física del átomo subatómica, tienen problemas que no tienen manera de abarcarlos. Ustedes ven que la investigación sobre los átomos, las partículas subatómicas, da un paso, como se dio hace poco con el llamado bosón de Higgs, una partícula aparentemente prevista en la teoría, da un paso, pero los 50 científicos más sabios del asunto dicen, sí, pero faltan muchos pasos todavía para poder confirmar un paso. Y lo mismo pasa con la física del universo. Los físicos del universo dicen, nuestra galaxia se está deformando, se está alargando y se está combando. No sabemos por qué. La galaxia se desplaza, nuestra galaxia se desplaza a 800 kilómetros por segundo, pero no sabemos de dónde ni hacia dónde. Entonces, imagínense, si los secretos del universo son esos, ¿por qué no tendríamos misterios en la psiquis humana que nos estén excediendo? En realidad, una posición científica profunda descubre que el objeto de estudio siempre nos excede. Siempre nos excede. Si no nos excede, es porque en algo andamos errados. La función de la ciencia es poder detectar precisamente dónde es que todavía no llegamos. ¿A dónde es que todavía no llegamos? Y yo de algo de eso voy a hablar hoy. De modo que voy a tomar algunos puntos y voy a contar algunos puntos en los que me parece que todavía no llegamos. Primero, quisiera mencionar, voy a tomar aspectos del artículo que ustedes puede ser que conozcan, que hace una buena psicoterapia psicoanalítica. Voy a retomar algunos puntos, ese había sido el pedido de Denise y de Gabriela. Focos y aperturas. Sí. Ahí está el artículo originario. Yo voy a tomar algunos puntos de ese artículo y me gustaría que podamos conversar. Y si alguno recuerda algún punto del artículo que no está claro, bueno, toman al autor y vemos si el autor sabe un poco más ahora. Si sabe un poco más. Puedo saber un poco menos también.
Lo cierto es que tenemos un tema inicial que yo tomaba en el artículo, que era la importancia que tiene para la terapia construir alianza terapéutica. Yo voy a mencionar el tema alianza, quería mencionar el tema alianza en Freud. Freud, en Análisis Terminable e Interminable, dice: la situación analítica consiste en aliarnos con el yo del paciente, de modo que el yo pueda someter sectores del ello que no se sometían. Idea de alianza, entonces, nos aliamos con el yo del paciente o tratamos de que el yo del paciente pueda aliarse con nosotros, ¿no? La idea de alianza fue trabajada más por autores norteamericanos, uno de ellos Elizabeth Setzel, y está planteada en varios parámetros. Voy a mencionar 4. 1, la necesidad de que haya cierta conciencia de problema psicológico en lo que se consulta, porque no siempre hay conciencia de problema psicológico. Es muy común cuando nos mandan a consulta pacientes psicosomáticos que digan: miren, a mí me dijeron que tengo algo de la cabeza, yo no lo creo. Para mí que el gastroenterólogo está loco. Digamos, hay una resistencia a la dimensión psicológica del problema. Este es un tema muy importante y nosotros tenemos que explorar, cuando estamos construyendo el vínculo en la primera consulta, si el paciente acepta tener un problema que nos corresponda, digamos así. Hay toda una exploración a realizar ahí. Segundo, que el paciente tenga esperanza de tener beneficios con la terapia. Un elemento importante de la alianza es la dimensión de esperanza, que a su vez conecta con lo que antes destaqué, que es la dimensión de proyecto. La terapia es un proyecto que apunta a ciertas metas. Entonces, la cuestión es que el paciente pueda tener esperanza en el proyecto terapéutico. El paciente puede decirnos: dígame, pero si yo hago este tratamiento que usted me propone, ¿qué puedo esperar? ¿Qué puedo esperar que ocurra? Y a lo mejor tenemos que contarle qué podemos imaginar que podría ocurrir en el mejor de los casos, o qué puede no ocurrir. Es todo un tema. Es delicado si el paciente insiste en que viene a buscar cambios. Nosotros, como parte de las tecnologías modernas, heredamos una cultura del cambio. Las tecnologías en general son dispositivos para obtener cambios y nosotros estamos adentro del universo tecnológico. Yo vengo para obtener cambios en el plano en el que usted es especialista. Ahora, las terapias no siempre dan cambios y justamente yo quisiera nombrar 2 caminos para las terapias, que es: camino 1, dar lugar a cambios; camino 2, lograr posicionarme de una manera distinta con lo que no cambie de mí o de los otros. Esto me parece muy importante porque a veces el proceso terapéutico hay que elaborar lo que no puede cambiar. Pero ante lo que no puede cambiar, el observador que vivencia esa zona que no cambia, tiene mucho camino a hacer. Tiene camino para hacer duelos, reposicionamientos. En parte el cambio que estoy esperando contiene idealizaciones. Y a lo mejor después de revisar las idealizaciones, no espero ese cambio. Para dar un ejemplo, hay un momento de la vida en que se espera todo del amor. Y si la persona tiene problemas para amar, dice: yo espero todo de la terapia que me permita amar. Pasan 10 años de terapia y dice: pero yo no estoy pudiendo amar. Bueno, va a haber que elaborar que a lo mejor su camino no era amar, sino que eran otros caminos que no incluían exactamente el amor como realización. Pero ese proceso avanza y un tiempo después esa persona dice: la verdad que estoy mirando el amor de otra manera. No es el único camino. Entonces ha habido todo un proceso, todo un itinerario hasta llegar a replantearse la actitud frente al amor. Tercer elemento de la alianza terapéutica es
cierta aceptación del método que vamos a usar. Yo tengo que explicarle algo del método que vamos a usar y el paciente tiene que hacer algún voto de confianza inicial en que este método podrá servir. A veces no hay acuerdos claros sobre el método y nosotros tenemos que estar atentos a ver si el paciente puede aceptar o no nuestro método. Cuarto, el paciente tiene que tener de entrada cierta aceptación del terapeuta y del vínculo que le ofrecemos, cierta aceptación. Desde luego, todos estos parámetros que yo cuento se dan de modos ambiguos, cierta aceptación pero cierta desconfianza, cierta aceptación pero no sé cuánto, y a la vez ese conjunto del que estoy nombrando estos 4 parámetros es un conjunto inestable. No es que el paciente viene y dice, sí, confío, espero, métale para adelante, vamos. No, es raro que ocurra eso. Cuando ocurre eso, el paciente nos encanta, pero no es muy común. Es más probable que la alianza sea un elemento fluctuante, que ahora se da mejor y un poco más tarde es dudoso, y a la sesión siguiente algo pasó por lo cual cierta transferencia aparece y el paciente empieza a dudar de lo que no dudaba antes. Entonces, todo es materia de trabajo y retrabajo. Yo no puedo apoyarme en una alianza que digo está constituida. No, vamos trabajando en su constitución. Pero una cosa interesante es evaluar cómo va la alianza. Evaluar cómo va la alianza. Una manera que yo tengo de evaluar es al terminar cada sesión. Es muy frecuente que yo termine la sesión y le diga al paciente, ¿qué te parece? ¿Cómo fue hoy? ¿Cómo lo viviste? Cuando el paciente está un poco confuso y termina la sesión que por ahí no pescó bien qué pasaba o quedó flotante, le digo, mira, veo que quedaste un poco confundido, te propongo algo. Cuando salgas de aquí, trata de reconstruir la sesión. Trata de reconstruir, de escribir lo que te surgió, lo que hablamos, lo que pasó, y la próxima vez vemos qué es lo que has podido reconstruir. Esa reconstrucción fuera de sesión es una manera de volver a pensar eso que al paciente le quedaba un poco ambiguo, un poco claroscuro, digamos así. Yo uso bastante la escritura como recurso auxiliar del pensar hablando en sesión. La escritura es un recurso complementario de mucho alcance porque lleva a pensar más las cuestiones, volver a pensarlas, digamos así. Yo creo que no les hice llegar ahora un artículo sobre el uso de la escritura en terapia, ¿no? Queda prometido para otra vuelta, empleos de la escritura en terapia. Es muy interesante el tema de la escritura. Ahora, vamos a construir una alianza terapéutica y me parece que el tema es cómo podemos construir un puente entre 2 culturas, por lo menos. El paciente viene con una determinada subcultura y nosotros pertenecemos a una otra subcultura que es en todo caso la subcultura psicológica, psicoanalítica, y el paciente no necesariamente. Tenemos una cuestión que es cómo vamos a poner en relación esas 2 subculturas. Y una pregunta que es una pregunta sobre el poder, que es si el paciente pertenece a una subcultura y el terapeuta a otra, ¿en qué cultura nos vamos a tratar? ¿Va a imponer el terapeuta la subcultura psi? ¿Va a seguir únicamente la subcultura no psi del otro lado? Tal vez tengamos que ir trabajando en crear una cultura intermedia, con algo de una y algo de otra. Aspectos de las subculturas del paciente. Le dicen a un paciente del hospital, ¿usted por qué viene? Yo vengo porque tengo el sistema muy nervioso. Es toda una definición. Tiene una teoría sobre el estado del... Viene otro y dice, ¿usted para qué viene? Yo vengo por todo yo. Es una visión del asunto. Vamos a tener que aclarar qué viene a tratar. ¿Entendieron? ¿Se entiende? La primera, la otra... Muy nervoso.
Claro. Otro aspecto de subcultura. Paciente frecuente en España. Primera entrevista. Termina la entrevista y dice: dígame, ¿usted piensa que mi caso es tan grave que tenga que volver a una segunda entrevista? Imagínense todo lo que hay que explicar ahí. Hay que empezar a remontarse a la historia de la psiquis. Destaco España porque hay una tradición de que está muy mal visto tener un problema psicológico en España. Entonces el que va a la consulta se esconde para que no lo vea el vecino entrar a la consulta. Fíjense el nivel de la persecución por tener un problema psi. Les voy a contar otra subcultura de paciente mío. Yo atendía a un hombre de un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, pueblo cercano al campo, pueblo chico de campo. Se empieza a tratar, yo lo veo, y al cabo de unos 3, 4 meses me dice: usted sabe que conmigo allá en el pueblo se tratan varios. Y le digo: ¿cómo es eso? Sí, dice, porque nosotros somos un grupo muy unido de 8 amigos. Desayunamos juntos y tomamos el vermú a la tarde juntos. Me están esperando cuando vengo a Buenos Aires porque yo llego y les tengo que contar la sesión. ¿Usted sabe que hay varios que están mejorando más que yo? Bueno. Acá pregunta si ayudarían a pagar también. No, convidan al vermut. Lo cierto es que yo cuando encontré esta historia del grupo que se trata con la sesión de uno, no opiné nada, porque dije, esto es de otro mundo, yo no voy a hacer ninguna interpretación de nada y que ellos trabajen y vemos. Bueno, resultó que es un grupo muy unido, que hace años que se ven todos los días y funciona como un grupo fraterno que tiene como una dimensión terapéutica. Porque después me fui enterando que a la mañana todos se cuentan qué día tienen por delante. Y a la noche se encuentran qué día tuvieron en el día. Y se aconsejan mucho y escuchan los problemas de unos y de otros y todos opinan y todos aconsejan, con lo cual la terapia de él entra en una bolsa donde comparten de todo, ¿sí, Denise?